Buenas noches a todos, les agradecemos su participación. Algunos nos conocemos de las propuestas y otras actividades del Servicio de Orientación al Graduado y al Docente. Como ustedes saben, depende de la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Veo amigos y también futuros colegas. Les contamos cómo planificamos el encuentro que se titula Lo que duela la pandemia. Con Ramiro vamos a realizar una exposición aproximadamente de 20 minutos cada uno, para luego dar inicio a la conversación. Nos interesan sus comentarios, ¿sí? Debido a que su participación no es casual. Algo se ha cifrado en el título del que recortamos distintos significantes. Duela, duelo, dolor, doloroso, inclusive reto. Freud enuncia que lo doloroso puede ser verdadero y que el alma suele apartarse instintivamente de lo doloroso. El duelo no necesariamente es frente a la pérdida de un ser amado. Pensemos en el confinamiento por la pandemia. En estos tiempos hemos postergado una diversidad de proyectos, un viaje, acceder a un empleo, la pérdida del mismo con sus consecuencias devastadoras, casamientos sin realizar, el apartamiento de nuestros amigos, familiares y también la incertidumbre del porvenir. ¿Qué volverá a ser como antes? En lo personal, la pregunta por el duelo toca el cuerpo.
y del trabajo como analista, inclusive en la conversación cotidiana, oímos diversos testimonios sobre los efectos asociados al COVID y sus consecuencias. Un acontecimiento que se inscribe y se inscribirá como paradigma de lo real. Frente a una de las medidas que contamos como antídoto casero es el distanciamiento social. Gran paradoja, porque la salida es colectiva. Esto lo trabaja Basol tomando las referencias lacanianas sobre los tiempos lógicos. Pueden encontrar la conferencia en YouTube. Más que interesante. Mientras tanto, en tiempos de cuarentena, nos enfrentamos a un nuevo uso del tiempo, como un modo de hacer con la pandemia. Relatos y sensaciones compartidas. Todos los días pareciesen ser iguales, no hay feriados, no saber qué día es. Se nos exige cierta productividad. Hay que hacer, porque tenemos tiempo. Y la angustia que provoca no poder hacerlo. Pero otros han podido reencontrarse con tareas pendientes, por no contar con tiempo, y su realización resulta placentera. Por otro lado, la preocupación de contraer la enfermedad, o lamentablemente quienes las han transitado, se conecta con la soledad. Soledad que dejo entre comillas, extendernos acerca de ese tema podría ser otra conversación. Inclusive pueden pensarlo con las referencias psicoanalíticas sobre el estado de desvalimiento inicial. La experiencia de satisfacción y la de dolor que encuentran en el proyecto de psicología entrama soledad, satisfacción, dolor y deseo. El aislamiento de los cuerpos en la enfermedad por el virus, o tristemente quienes han fallecido solos, deben ser despedidos solitariamente. No es posible velar, ritual que ha adoptado nuestra cultura. Su imposibilidad puede ser dolorosa. Pero aquí hay una pregunta. ¿Es el único modo de iniciar un duelo? ¿Cuál será el andamiaje para bordear ese agujero? Nos informan de los fallecidos en cifras, hay que dar batalla. Enfrentar lo igual de la muerte vacía de significación. Los relatos, las anécdotas, las lágrimas, las expresiones, era un buen tipo, forman parte de la escena de dicho ritual. ¿Habrá que pensar una invención despojada de esos ritos? Aquí se desprende una nueva pregunta en relación al cuerpo. El psicoanálisis freudiano, con el concepto de pulsión, nos ha mostrado que cuerpo y organismo se distancian, se diferencian y delimitan nuestro campo. Será la ciencia que trabaje sobre el organismo. En este sentido, podemos decir que frente a lo real de la muerte, y en referencia a ello, tomo el texto freudiano de La guerra y muerte, que es de 1915, en donde Freud pormenoriza la desilusión provocada por la guerra y con ella el cambio inminente de actitud frente a la cultura y la muerte, que exigió ese contexto. Freud dice: queriendo significar la objetiva necesidad biológica y psicológica del sufrimiento en la economía de la vida humana, creemos poder decir que nunca antes un acontecimiento había destruido tan costoso patrimonio de la humanidad, había arrojado en la confusión a tantas de las más claras inteligencias, ni echado tan por tierra los valores superiores. La ciencia ha perdido la imparcialidad exenta de las pasiones. Debemos dar batalla. Los muertos nunca son iguales. Cada uno tiene su historia, hablamos por ellos y buscamos de ese modo hacerle un lugar entre los vivos. Ahora bien, ¿qué es un duelo? Freud nos advierte. Para el psicólogo, empero, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismo, pero a los cuales reconduce a cosas oscuras.
duelo y melancolía, lo describe del siguiente modo: por lo general, como la reacción frente a la pérdida de una persona amada, o de una abstracción que haga a sus veces como a la patria, la libertad, un ideal. Le da el estatuto de dignidad. A pesar de ciertas alteraciones de la conducta, no debe ser considerado patológico. Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos inoportuno perturbarlo. Por otro lado, Freud nos habla del trabajo del duelo. ¿Sí? Este punto hago una pequeña salvedad de la distancia, ¿no? De lo que puede implicar el trabajo de un duelo, ¿sí? Distinto de poder subjetivar, ¿sí?, una pérdida. Respecto del trabajo del duelo nos dice: el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe, y de él ahora la exhortación de quitar toda la libido de los enlaces con ese objeto. Se ejecuta pieza por pieza, con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura. Implica quitar el ropaje de ciertos recuerdos y las expectativas que se anudaban al objeto. En el texto La transitoriedad nos dice: el duelo por la pérdida de algo que hemos amado o admirado parece el ego tan natural que lo considera obvio. Nos representamos así la situación. Poseemos un cierto grado de capacidad de amor llamada libido, que en los comienzos del desarrollo se había dirigido sobre el yo propio. Más tarde se extraña del yo y se vuelve hacia los objetos que de tal suerte incorporamos, por así decir, a nuestro yo. Si los objetos son destruidos o si los perdemos, nuestra capacidad de amor queda libre. Y se pregunta: ¿por qué este deshacimiento es tan doloroso? No lo comprendemos. Solo vemos que la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos, aunque el sustituto ya está aguardando. Eso, entonces, es el duelo. El duelo, por más doloroso que pueda ser, expira de manera espontánea. Como ustedes saben, y haciendo nuevamente referencia al título de la conversación, ¿sí?, tomamos el eje de pensar con las referencias de la clínica actual. Pero voy a hacer un viraje, voy a tomar partes de un film que es extraordinario, que se llama Cinema Paradiso, en donde, bueno, les voy a contar sobre una hipótesis al respecto del mismo, para que después podamos como conversar en relación al tema que nos convocan. Seguramente muchos tal vez no la vieron la película, es un clásico. Quienes tengan la posibilidad de volver a verla, se los recomiendo. ¿Sí? Si buscan por internet la sinopsis, nos va a remitir principalmente a la relación de amistad entre Salvatore, un niño apodado Totò, y su amigo Alfredo, que es el operador de un cine de un pueblito en el sur de Italia. Ambos van a armar su amistad compartiendo una pasión, que es la pasión por el cine. Mi hipótesis, ¿sí?, que muy posteriores estudios, digamos, y actuales, le diría, sobre el film, es que la trama central